¿Qué recuerdas del Monte Hacho? Del Monte Hacho, pues tengo recuerdos sobre todo asociados a mis abuelos. Mis abuelos están allí, además, allí están mis raíces. Mis abuelos, mis 4 abuelos, porque yo tengo que poner encima de la mesa que tanto mi padre como mi madre nacieron en Ceuta, y yo también. Pero yo tengo tengo sobre todo recuerdos de ir a ver a mis abuelos allí a Ceuta. El Monte Hacho es un símbolo de la perla del Mediterráneo, que es la ciudad de Ceuta. Una gran desconocida, por cierto. Además de eso, tiene una visión nocturna que cuando desde esas alturas se ve el collar que forman las luces en la bahía de Ceuta, una provincia de ultramar, hoy afortunadamente comunidad autónoma, y decir que estamos hablando con don Francisco Javier Millán, que no viene de estar parado a la política, que él era el alto funcionario del CERCLA, que es un lugar donde el acuerdo social, donde todo lo que sea extrajudicial que se pueda crear para evitar ir a la justicia, donde se pueden las relaciones laborales, incluso también suavizarlas para que la patronal y las empresas avancen, y viene de ese lugar. Y entonces en un momento decidió irse a luchar desde una plataforma, en principio muy erudita, porque aunque dice que viene del liberalismo progresista y venís también del socialismo democrático, ¿no? Es la unión de esas dos polarizaciones lo que se hace con Ciudadanos. ¿Por qué Ciudadanos, Javier? Porque Ciudadanos es la solución para España. Ciudadanos implica lo mejor de un lado y de otro. Implica ser liberal en lo económico y progresista en lo social. Y sobre todo, implica sumar, implica construir, implica proponer. Supone superar la dicotomía, el sectarismo, y significa limpiar. Yo creo que hemos pasado una época muy dañina y esto hay que regenerarlo. Esto hay que ejemplificar la vida pública. Creo que a la vida política hay que llegar, yo digo, a lo mejor hay quien se siente aludido o quien se siente herido incluso, pero yo creo que a la política hay que llegar comido, bebido, formado y trabajado. Eso estoy contigo. Depende del pensamiento que puede tener cada uno. Así es como hay que llegar a la política. Esto no es una profesión de tontos, ni de vividores, ni de gente totalmente que no tienen capacidades para nada más que para ocurrencias, que son muy distintas a pensamientos, ¿no? Entonces, tú como licenciado en Derecho, hace 2 caminos, una de la tierra de Averroes, ¿no? y Maimónides, ¿no? Allí en Córdoba, ¿no? Y otra la cuna de la libertad, que también tiene mucho que ver con Ciudadanos, ¿no? Ese Cádiz. Sí. Son 2 ciudades a las que yo le tengo especial cariño. En Córdoba, mis estudios universitarios se desarrollaron allí. Allí conocí a mi mujer. Yo me enamoré de Córdoba y me enamoré de una cordobesa, a la cual sigo unido y espero que estemos muchísimo tiempo, y hemos formado más una familia. Y luego Cádiz es una ciudad en la que debuté profesionalmente. Es una ciudad que tiene mucho encanto. Los gaditanos además son gente encantadora. Pero bueno, nosotros decidimos hace ya muchos años vivir en Sevilla, en nuestra ciudad. Hay quien tiene la suerte de nacer en Sevilla y hay quien elige vivir y sentirse de Sevilla. Y ese es nuestro caso. Efectivamente no tuve la suerte de nacer aquí, pero mi ciudad es Sevilla, y eso no quita para que evidentemente tenga especial afecto por otras ciudades como Cádiz y Córdoba. Bueno, decirle también a los telespectadores que tú vivías magníficamente bien, cómodamente bien en el CERCLA, había llegado a una posición muy alta, entonces tenías todo a tu favor y te presentas a la nueva ilusión de la lucha diaria y a través de un arco parlamentario muy plural, muy distinto, muy diverso, y que tenéis que encajaros de alguna forma para marcar, como digo yo, rumbos más correctos de los perdidos. Sí, bueno, mi vida profesional estaba y está resuelta. Y mi vida familiar, pues yo soy padre de familia numerosa, tengo 3 niños. 3 niños, 2 niños y una niña.
Y bueno, la pregunta que se me hacía recurrentemente hace casi 3 años es ¿por qué? ¿Por qué te metes en esto? ¿Qué necesidad tienes? Y yo siempre respondía lo mismo, porque creo que hay que dar un paso. Porque España, la política en general, necesitaba gente sabia nueva, aire fresco. Y evidentemente tengo que unirlo a un proyecto político que está ligado a una persona concreta, que es un líder, que se llama Albert Rivera, que creo que es el mejor líder que tiene España y que evidentemente personifica un proyecto de país. Todo eso unido hace que yo decida en un momento dado dar un paso que tiene sus consecuencias, que tiene sus costes profesionales y personales, pero del cual me siento muy orgulloso y ahora mismo sigue prevaleciendo en mí la ilusión y sí lo tengo que manifestar, siempre también lo repito, en el momento en que yo considere que no sigue presidiendo esa ilusión o esas ganas de hacer cosas, pues sin ningún reparo y sin ningún agravio, diré que mi vida volverá a ser la de antes. Yo creo que esto es una etapa y yo lo estoy viviendo a fondo con mucha ilusión y creo que estamos poniendo un granito de arena en un proyecto muy global, muy nacional, que se llama Ciudadanos. Dentro de lo que es el arco parlamentario, uno tiene también sus grandes amigos, porque ser adversario no significa ser enemigo bajo ningún concepto. El otro día tuvimos también tu presencia y la de tus compañeros en la Velada de Santana. Me parece que es un acto público y de consenso, es un acto institucional, no es un acto de partido, y entonces, bueno, todos entregasteis vuestros premios correspondientes, y esa figura tranquiliza mucho al ciudadano, es decir, ver la buena armonía y la buena comunicación. Ahí estaba un tío magnífico, Jaime Ruiz, que es un tío extraordinario, ahí estaba Juan Carlos Cabrera, que también es otro tío hablable con él. Había mucha gente también que era los que tú podías compatibilizar, aunque naturalmente hay discrepancias. Ahora estás ocupando dos puestos relevantes. Uno, portavoz en la Diputación y a la vez portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla. En un momento determinado, Albert Rivera habló de que las diputaciones un poco sobraban, ¿no? Y ahora que estás desde dentro, ¿cómo ves eso? Pues considero, bueno, yendo a lo primero, lo que has planteado, creo que cuando estás fuera de la política te haces una idea, tienes unos ciertos prejuicios, estos son tal, los otros son cual, y luego te das cuenta que en todos los sitios, en todas las organizaciones hay buena gente. Hay de todo, como en botica, en todas las organizaciones, incluida la mía. Pero evidentemente creo que eso enriquece. Y eso es una de las cuestiones en las que quizá me he visto sorprendido. La buena predisposición personal que tenemos con independencia de las diferencias ideológicas y de planteamiento. Y respecto a las diputaciones, pues evidentemente yo estoy en una diputación, la Diputación de Sevilla, que es un macro chiringuito político, que evidentemente... Cementerio de Elefantes. Cementerio de Elefantes, que evidentemente da cobertura a un partido que lo monopoliza desde hace décadas, que es el PSOE. Eso no quita para que haya que reconocer que evidentemente desde la Diputación se prestan una serie de servicios para los pequeños municipios de la provincia. ¿Qué defiende Ciudadanos? Que esos servicios se sigan prestando, pero prescindiendo del macro chiringuito político. Por eso cuando nos atacan y nos dicen es que ustedes quieren poner en peligro la supervivencia de los pequeños ayuntamientos. No, nosotros queremos mantener esos servicios, pero que esos servicios se presten bien en mancomunidad, en asociación de los municipios o bien desde la propia Junta de Andalucía, que tiene una burocracia, un aparato burocrático muy abundante que evidentemente puede asumir esos servicios. Sí, decir que los municipios de menos de 15.000 habitantes son los grandes benefactores, la Diputación para ellos, es decir, se encuentran en inferioridad de condiciones y no podrían tener los servicios que necesitan. De hecho, no sé mucho, llevasteis a pleno el tema de los bomberos, ¿no? que era era fundamental en estas opciones. Yo estoy especialmente preocupado por el tema de los bomberos. Utilizo una expresión que es se está jugando con fuego. Evidentemente, de momento hay suerte, pero los medios personales y materiales con los que cuentan los bomberos en esta provincia, y especialmente me estoy refiriendo a la comarca del Aljarafe, tenemos 400.000 habitantes, 32 municipios que están evidentemente desatendidos y la Diputación tiene la responsabilidad
precisamente en estos días, de aprobar definitivamente unos estatutos para lo que se llama el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios. Yo espero que se dé un paso definitivo, porque evidentemente cualquier día puede pasar una desgracia, y eso es responsabilidad de los gestores públicos que no están destinando los recursos que se debe para un servicio esencial. Estamos hablando de salvar vidas. Y yo estoy especialmente sensibilizado con ese tema. Aquí en Triana estáis en la oposición y estáis viendo también el tema de la parte peatonal que se quiere hacer aquí, que tiene también sus pros, sus contras. Yo sé que está urbanismo por un lado, esta movilidad por otro, están las calles de plataforma única, porque hay que quitar las aceras, que no tiene sentido poner 20 centímetros en cada lado, con lo cual los discapacitados no pueden pasar, ¿no? Entonces todo eso influye, ¿no? Y yo creo que como partido emergente, viene la gente a buscar también para decir, oye, Millán o Fran o Moraga, Moyano, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Hay algo que podemos hacer nosotros? Bueno, yo creo que en el caso de la calle Betis y de las peatonalizaciones es un supuesto en el que hay que ir siempre de la mano de las entidades vecinales, de los vecinos. Hay que contar con su opinión. Pero también hay que tener un proyecto de ciudad. Y implica analizar... Y probar, tal vez, ¿no? ¿Perdón? Y probar también, ¿no? Probar también, pero sobre todo hay que, en este caso hay que tener un estudio de movilidad. No se puede anunciar una medida improvisando y diciendo voy a hacer un experimento, porque cuidado, para eso tenemos unos técnicos, unos especialistas que previamente deben hacer un diagnóstico y establecer cuáles son las posibles alternativas y consecuencias, y los políticos en este caso decidiremos al respecto. Pero hay que contar con los vecinos. Yo en este caso, en el caso de Triana, de la calle Betis, nos hemos reunido con la plataforma Triana Te Quiere y yo tenía una idea que me he visto sorprendido agradablemente. Quiero decir, este es un proyecto que surge de la sociedad civil, que creo que tiene un valor positivo, pero que no se circunscribe a peatonalizar la calle Betis. Está pensando en un proyecto más amplio para Triana. Y creo que es enriquecedor y digno de atención ese proyecto. Triana es muy singular, pero también son singulares las acciones sociales que tiene también Ciudadanos. Por ejemplo, el tema del autismo, ¿no? Hace poco estuviste con ellos, ¿no? Además, concediéndoles un reconocimiento por la labor que hacen y sobre todo por lo dejado de la mano de aquellos que están también. Bueno, en el caso de Autismo Sevilla es una entidad pionera en España. Yo creo que en Sevilla tenemos que estar orgullosos porque esa asociación de padres y madres, de familias que tienen a alguna persona con autismo, yo soy miembro de esa asociación y creo que es un referente para muchas asociaciones de España. Se han emprendido acciones que no estaban ni siquiera previstas en ningún caso y creo que todo el apoyo que le puedan dar las instituciones públicas es poco. Pero en el caso de la distinción provincial, yo creo que le correspondía además porque se cumplía el 20 aniversario de la asociación y era lo mínimo que podíamos hacer. Siempre tenemos que darle visibilidad a entidades, a personas que ejerzan una labor social. Yo creo que eso tiene un valor añadido porque es concienciar y sobre todo transmitir qué significa el autismo. El autismo es una... hay un prejuicio, hay un tópico y yo me encuentro muy sensibilizado con ese tema porque me afecta familiarmente y creo que tenemos que hacer entre todos un esfuerzo por que haya una conciencia pública de qué significa y cómo podemos ayudar a las personas y a las familias con autismo. ¿Hay autismo político? A mí me molesta especialmente cuando se utiliza la palabra autismo en el debate político. Y voy a intentar no personalizar, pero yo en mi familia tengo una persona que tiene autismo y me molesta especialmente cuando se utiliza el término autista para descalificar un comportamiento. Creo que hay otros términos, el español es muy rico y creo que hablo con conocimiento, las familias que tenemos personas que tienen autismo, nos sentimos especialmente dolidos cuando para descalificar se utiliza el término autismo. Se puede utilizar otra palabra, yo creo que no hace falta herir a nadie. Yo creo que esto forma parte de la concienciación pública. Pues
Te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Hay desorientación política? Sí, hay veces en que un político está metido en una espiral, en un bucle, no sale de ahí. Y efectivamente, bueno, también hay quizá cierta desconexión con la sociedad real, con lo que la gente necesita, con la calle. Yo voy a poner un ejemplo. En el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, bueno, la media de duración pueden ser unas 10 horas, y yo estimo que hay mínimo 5 o 6 horas en las que se debate de lo divino y lo humano, incluso de temas que trascienden, ¿no? Ajuste de cuenta. temas que trascienden incluso a la política nacional, Sí. que para nada le preocupan a los sevillanos de la calle, y eso implica un esfuerzo, un derroche de tiempo, de recursos, que viene a derivar en la poca conexión que hay entre los problemas reales, lo que le preocupa al ciudadano de la calle, y lo que la política aporta al mismo. ¿Qué relación tiene con Joaquín Espada a nivel personal? Muy buena, tengo una relación muy buena. Tengo evidentemente como persona es magnífico. Diferencias políticas. Creo que además cuando soy crítico, me refiero al terreno político, no me duelen prendas en emplear términos contundentes, pero evidentemente tengo una relación personal muy buena porque creo que tenemos en común ciertas características. Además no es un sectario, afortunadamente. Creo que ambos somos dialogantes, equilibrados. También es verdad que tenemos una formación común y además funcionarios los dos. Y eso creo que une. Desde el primer momento hemos tenido buena química personal y creo que lo cortés no quita lo valiente. La sociedad civil yo creo que es el gran paso de Ciudadanos. Bueno, la sociedad civil tiene que tener mucho más protagonismo. En España ha habido muchas crisis, la crisis política, la crisis social, la crisis económica, pero creo que la política lo ha invadido todo. La política ha invadido la justicia, la política ha invadido la vida asociativa, las entidades vecinales, y yo creo que la política se tiene que retirar y darle protagonismo a la sociedad. Por eso yo vengo ahora de presentar una iniciativa muy bonita respecto a un conjunto monumental de 12 mujeres ilustres de Sevilla. Surge de una asociación, esperamos que eso lo sufraguen las empresas, y la política, en este caso el Grupo Municipal de Ciudadanos, es un mero transmisor que lo lleva al ayuntamiento. Y como todo, hay que reequilibrarlo. La política no puede meter sus zarpas en toda la sociedad y ahogarlo. Tenemos que dejar protagonismo a la sociedad civil. Creo que es importante y además tiene mucho que decir. Hay una cantidad de gente joven, gente mayor también jubilada, pero que está en pleno uso de su conocimiento y de su formación, que podrían hacer absolutamente muchísimas más cosas de las que hacen si se le diesen las oportunidades. De hecho, nosotros, independientemente de la parte periodística, estamos metidos siempre en una organización, que está también Juan Cobano, que es la Anaquel del Pisapo. Nosotros mantenemos 760 familias en el Parque Amate, a través de 24 o 30.000 kilos de alimentos que estamos a nivel particular y a nivel de instituciones consiguiéndolo. Creo que vamos a hacer un acuerdo con Crece, con esta empresa de contratación de personas. Creemos que vamos a darle la posibilidad a la gente que para que tengan alimentos tienen que venir a buscar trabajo. No se le puede estar manteniendo a la gente eternamente porque no es cuestión de darle el pez, es cuestión de darle la caña, ¿no? Sí, bueno, además esa fue una frase que utilizó Albert Rivera en un acto público aquí en Andalucía y luego fue muy criticado, pero realmente es así. Nosotros no creemos en la subvención ni en el subsidio, creemos en el incentivo. Evidentemente hay que ayudar, pero hay que estimular a que cada uno pueda... tenemos que propiciar las condiciones para que todo el mundo pueda salir adelante. Y a mí hay un tema que me preocupa especialmente en esta ciudad, es la pobreza infantil y la exclusión social. Yo creo que es estremecedor ver cómo Sevilla es la quinta capital de provincia con mayor riesgo de pobreza, de exclusión. Los 3 barrios más pobres de España están en Sevilla. 223.000 personas, nada más y nada menos, están en riesgo de exclusión social. Y tenemos que hacer algo. Ese es un tema que nos obsesiona al grupo de Ciudadanos. Creo que además tenemos que coger el toro por los cuernos, pero bien.
como decíamos antes, no a través de subsidios que son un parche, que son, darle una patadita hacia adelante, sino tenemos que, entre todos, buscar alguna solución para que Sevilla no sea puntera en pobreza, porque además la brecha social se sigue profundizando y tiene además rostro de mujer, que es algo que también hay que resaltar, ¿no? Yo creo que Sevilla, con esas diferencias sociales, está perdiendo en músculo también económico, incluso también social. Curiosamente estamos hablando del Bronx sevillano, que es Candelaria, Parque Amate, Madre de Dios, Pajarito. Esa zona está, primero porque es una zona que ha estado muy perjudicada por el menudeo de la droga, con lo cual al final son cogidos estos receptores y los nietos los tienen las abuelas casi desdentadas porque no tienen posibilidad de ponerse una ortodoncia ni ponerse nada. Nosotros que lo convivimos con ellos el día a día, gente que fallece, gente que se quedan solas, gente con unos subsidios de 200 euros para llevar adelante su familia. Después la comunidad musulmana, que también vaya a pedir, ¿no? Nosotros no tenemos distinción ni de raza ni de color, lo mismo que vuestra política. Y vemos que hay una necesidad imperiosa de la implicación municipal en este tema. No es cuestión de soliloquio ni de ser grandilocuente, sino de tomar, como dices, ¿no? Las riendas de caballo y decir, esto hay que conducirlo, reconducirlo. Sí, bueno, evidentemente, a ver, todo parte, a mi modo de ver, la ciudad de Sevilla está estancada, lleva 20 años en una parálisis permanente, ¿no? Y aquí yo creo que hay que tomar medidas para diversificar la economía, es decir, aquí todos los huevos se ponen en la cesta del turismo, pero aquí hay que buscar de alguna manera medidas que propicien el diversificar, el apostar. Nosotros insistimos mucho en que Sevilla sea una capital moderna, innovadora. Creo que podemos tomar como referencia otras ciudades, véase Málaga, y sobre todo tenemos que también propiciar la reindustrialización. Aquí nos estamos quedando en un desierto. No podemos vivir solo de hoteles, veladores y cafeterías. Creo que tenemos que aspirar a algo más. ¿Por qué? Porque también tenemos que aspirar por cierto, a bajar la presión fiscal. Yo creo que si todo eso lo metemos en la costelera, seguramente haremos la mejor política social, que es crear empleo. Que, todo el mundo necesita una dignidad que está identificada con un empleo que al menos le sirva para unas condiciones mínimas, ¿no?, de supervivencia. De todas maneras, hay una cosa que no cabe duda, que el ladrillo se fue, parece que ahora está volviendo a tener cierto auge. Se ha hecho una planificación también de restauración de casas, que también con proyectos apasionantes. No se están perdiendo en grandes terrenos ni locales que había, que iban a estar por la piqueta y se están pues también conservando. Y siempre uno se pregunta, ciudadanos, ¿qué opinión tiene sobre el tema de... primero, la hostelería es el gran motor en marcha, porque somos un gran transatlántico de servicios. O sea, no nos importa ser buenos camareros, ni nos importa ser buenos gerentes, ni nos importa ser buenos chef, porque es importante. O sea, se ha generado mucho trabajo por ahí, ¿no? Y ahora, industria alternativa, bueno, pues tenemos los polígonos industriales que tenemos, está la parte emergente de los nuevos ingenieros de software, que se ha ido una facturación importantísima aquí en Sevilla, gente de estos con pendientes, gente con 20 años, con 25 años, que son auténticos cracks en este mundo. Y por otro lado, tenemos la parte aeronáutica, ¿no?, con el gran polígono de Airbus, ¿no?, que también lo tenemos emergente. Es decir, se hace todo lo que se puede, pero ¿en qué franco es el que está ahora un ciudadano? Yo creo que en el sector turismo sí tenemos que aspirar decididamente a la calidad. Podemos morir de éxito. Estamos viendo cómo en Barcelona se está hablando ya de la turistificación, ¿no? Nosotros no podemos seguir en el low cost. Tenemos que aspirar a la excelencia. Y aquí tiene que haber un plan estratégico de turismo para que de una forma ordenada se diseñen estrategias para captar turismo de calidad. Eso tiene que estar vinculado a la rehabilitación de nuestro inmenso patrimonio. Aquí tenemos un polo de atracción que yo diría que está poco explotado, que es el turismo cultural. Nosotros no nos va a ganar nadie el turismo cultural si somos capaces, si somos hábiles, si invertimos bien.
Y eso no quita para que el turismo sea una pata fundamental de nuestra economía, pero no puede ser la única. Es que conforme vamos avanzando en esta deriva, al final todo van a ser hoteles. Sevilla va a tener capacidad para asumir ese número de turistas al que va a estar vinculado esa proliferación hotelera. Yo creo que ese no es el camino adecuado. Tenemos que aspirar al turismo, sí, pero turismo de calidad más que de cantidad. Por otro lado, hay un tema que está en cierre, me lo decía el presidente de la patronal de hostelería. Oye, ya que vas a hablar con Millán y que ellos están también muy cercanos del tema de los veladores y concretamente de la campana, de la AFA de la campana, pues me comentó, oye, se dijo que se iba a traer un proyecto de ellos para ponerlo, ubicarlo, porque todo yo creo que en exceso está mal, ¿no? Pero lo justo también está bien, ¿no? Ese equilibrio, ¿cómo lo habéis visto? Porque sé que estáis en habla con ellos. Sí, bueno, yo creo que el tema de veladores, a ver, aquí tenemos que partir de la situación previa, 4 años atrás, en las que, bueno, es verdad que había una situación de crisis económica en la que se optó por dar casi total libertad para la proliferación de veladores como, digamos, la varita mágica que iba a solucionar ciertos problemas de economía local. Pero bueno, ha habido un descontrol. Evidentemente eso hay que ordenarlo. Y nosotros somos los primeros que queremos que haya compatibilización entre uso peatonal y explotación de los negocios. Se puede ser perfectamente, ¿no? Pero en el caso de la Plaza de la Campana no compartimos ese capricho. Es un capricho de... Además que implica un trato discriminatorio. ¿Por qué en la Campana... Y lo triste está esa acera sola. ¿Por qué en la Campana se ha decidido suprimir totalmente los veladores y en la Avenida de la Constitución lo reducimos? Pues porque no empleamos el mismo criterio, siendo sensatos y siendo equilibrados y no tomando decisiones, yo diría que arbitrarias. Por eso mantenemos que haya un diálogo con el sector y que en el caso de la Confitería La Campana, que es un espacio, es un establecimiento emblemático de esta ciudad, y eso hay que mimarlo, porque cualquier ciudad europea que tenga una confitería, un establecimiento análogo a la Campana, lo mima y lo promociona. Sí. Yo he estado en varias ocasiones allí con el personal, con los trabajadores que están especialmente preocupados y bueno, nosotros estamos haciendo todo lo posible por defenderlo y también con la propiedad. Y estando allí, continuamente llegan turistas con una guía, con un librito que pone Confitería La Campana y lo miran y dicen, vengo aquí, es un atractivo más de la ciudad. Y eso hay que mimarlo, eso tiene un valor intangible. Y por una decisión política, eso no nos lo podemos cargar. Eso tiene consecuencias para el establecimiento, para el personal y también para la ciudad. Yo creo que para las personas de diferentes capacidades, como se dice ahora, ¿no? Hay para todo, o sea, se puede hacer todo sin molestar a nadie. Creo que es compatible una cosa con otra. De todas maneras, Sevilla sigue proliferando por todos lados. Vamos a hablar un poco de la zona franca, ¿no? La zona franca fue, hablando de un municipalismo que me gusta mucho, al final lo que se hizo una valla muy grande, se separó prácticamente para parecer que aquello estaba funcionando. Realmente detrás de esa valla lo que hay es un proyecto de varias empresas. La zona franca es muy complicada porque no es solamente un lugar donde se va a pagar menos aranceles, es un lugar que tiene que crecer en función de la demanda que tenga el proyecto y que sea un proyecto capaz de crear empleo. Tiene que tener una cantidad de cualidades enormes para poder entrar aquí. ¿Cómo está la zona franca ahora mismo? Bueno, yo creo que la zona franca, lo primero es que ha sido demorada, postergada en el tiempo. En el último minuto se hizo. Han pasado años hasta que in extremis hemos llegado ahí a por fin poner la valla. Pero todavía eso está por explorar. Yo creo que, bueno, ahí evidentemente hay... Muchas hectáreas, sí, muchas hectáreas. Ahí evidentemente puede estar una de las alternativas para crecer económicamente en esta ciudad. También hay que considerar que eso en alguna medida estaba vinculado al río y al dragado del río, algo que ha quedado ahí un poco ya aparcado. Pero en la zona franca tiene que haber, sobre todo, mucha cooperación institucional entre todas las administraciones. Ahí es uno de los temas en los que, como en muchos otros, ¿no?, hay que perder el sectarismo y ese frentismo de yo estoy gobernando en la Junta, tú en el Estado, me tiro los trastos. Todos a una debemos apoyar y que la zona franca evidentemente salga adelante. Yo creo que
si se gestiona bien, podría contribuir al despegue económico de Sevilla. Incluso también otra parte que, hablando de muchas instituciones, muchos vocablos, muchos derechos, Cartuja. Cartuja es un sitio, debería ser el barrio tecnológico de Sevilla. Digo debería, porque todavía, es verdad que en estos últimos días han salido algún dato de creación de empleo que, bueno, lo hemos visto con esperanza, ¿no? Pero queda mucho por hacer, Está casi todo por hacer. casi todo por hacer. Lo primero, pues tiene que haber una política de movilidad, es decir, tiene que ser fácil llegar allí. Para los trabajadores no puede suponer un coste añadido, no puede suponer un impuesto revolucionario el trabajar allí, y tiene que haber facilidades para que las empresas se radiquen. Yo creo que Sevilla necesita que Cartuja funcione. Por lo que decía antes, porque Sevilla tiene que ser una capital de tecnología y de innovación, también de turismo, pero yo creo que ahí es donde tenemos que incidir. Es una sorprendente que Cartuja facturó este año 2.200 millones de euros intrínsecamente de multinacionales que están implantadas allí en Cartuja. Cartuja ha sido un centro de recogida de universitarios, tenemos allí implantados varias universidades, la de periodismo, de ingeniería, y todo eso da mucho juego. Pero hay mucho vacío, mucho pabellón quitado, mucha zona recuperable que no se hace nada. Es curioso porque han pasado ya 25 años de la Expo y yo cada vez que voy por allí, voy hace poco... Claro, tú eres un niño cuando estabas allí. Bueno, no tanto, que va. Hace poco estuve por allí, que por cierto recomiendo la visita al CaixaForum a ver la exposición de Sorolla, creo que es un... Y estoy por allí con la familia y se lo comentaba a los niños que han pasado 25 años y sigo viendo aquello como algo moderno. O sea, en su época fue ultramoderno, pero no ha sido optimizado en su uso. Creo que todavía hay un potencial enorme que ha sido desaprovechado. La visión fue poner la fibra óptica allí, esta calle está inundada de fibra óptica, o sea que me refiero que aquello, la alta tecnología iba allí. Mi amigo José Manuel Oliver, que era el director de Sony, trajo el Jumbotron, que era una pantalla ya de LED avanzado hace 25 años, o sea, eso fue también otra de los grandes alcances que tuvo Evidentemente Sevilla ha funcionado a golpe de exposición universal. Aquí nos dieron un primer empujón en el año 29 y tuvimos otro en el año 92. Y desde entonces, digamos que estamos pagando las consecuencias, y me explico. Aquí no se ha invertido nada. Es decir, nosotros estamos como, desde entonces, con un complejo de cómo se celebró la exposición universal en Sevilla, pues tenemos como un complejo de culpa, o sufrimos más bien las consecuencias y digamos que las inversiones se han derivado hacia otras ciudades, hacia otras provincias, incluso dentro de la propia Andalucía. Estamos castigados en cierta medida. Y yo creo que ahí es donde también los sevillanos tenemos que unirnos todos y reclamar que evidentemente no podemos seguir pagando las consecuencias de haber sido la sede de una exposición universal hace 25 años. Yo creo que ya le toca a Sevilla. Vamos a pasar otra vez al municipalismo, que es muy interesante. La Arboleda. Madre mía. La Arboleda es uno de los asuntos en los que tiene muchas aristas el tema. Evidentemente hay una decadencia. Yo comento que donde yo vivo, que es una zona, yo vivo en el Porvenir, hay árboles en los que los últimos días se están cayendo ramas, se caen árboles, y es algo que yo no he vivido hasta ahora nunca, es algo inédito. Creo que hay un problema de riego, hay un problema de poda, hay un problema de recursos y hay un problema de gestión. Todo eso unido hace que Parques y Jardines sea un servicio en el que la gestión es evidentemente mejorable, y creo que estamos pagando también las consecuencias de una gestión que viene de más atrás. No es algo que haya surgido ahora, sino que ahora está dando la cara. Pero los miles y miles de árboles de esta ciudad necesitan cuidado, necesitan desde luego que la poda se haga a tiempo y bien por expertos, y creo que estamos corriendo un cierto riesgo. Es decir, cualquier día puede ocurrir una desgracia en una de las calles de la ciudad. Yo sí puedo decir que me uno a la gran amistad con
Adolfo Fernández Palomares, que es el director general de Medio Ambiente, Parque y Jardín de Sevilla. Es un hombre a todas luces, nada más que hablas con él, es un auténtico señor, es un ingeniero de caminos, un hombre de una altísima formación, un hombre implicado en el paisajismo. De hecho, tenemos un parque totalmente inglés, por ejemplo, es el Parque Amate, ¿no?, que está totalmente llano, con esos pequeños peraltes, y tenemos parques mucho más estilo regionalistas, ¿no? Como el Parque de María Luisa, ¿no? Yo creo que se hace esfuerzos por todos lados, pero yo creo que no tienen tampoco a lo mejor a su mano todo el personal que necesitan, y pienso que a lo mejor habría que secundar esto con más ánimo de ayuda que de crítica. O sea, yo creo que cualquier cosa que se reciba de gente sensata como vosotros es bienvenida. No hace falta siempre dar la crítica por la crítica, ¿no? Bueno, nosotros siempre hacemos una crítica constructiva y proponemos, por ejemplo, para el Parque Amate presentamos una moción porque nos preocupa realmente el estado de los parques. Naturalmente que sí. Están en cierta medida pues un poco dejados de la mano de Dios, ¿no? Por Adolfo, yo tengo respeto personal y profesional. Creo que además es un hombre entregado, que cree, honesto, que cree en la causa. Sí. Pero, bueno, eso no quita para que nosotros tengamos que criticar de alguna medida, porque es el responsable de un servicio de parques y jardines que, bueno, con cualquiera que hables, pues te traslada... ¿Tú sabes que el primer proyecto, perdón que te interrumpa, el primer proyecto suyo fue el diseño del Parque de la Alamillo? Sí, además me consta que él, bueno, en Alamillo estuvo dedicado su tiempo, pero trataba de decir que el respeto personal que tengo no quita que desde luego debamos criticar y que manifestemos públicamente nuestra preocupación por el estado del arbolado de la ciudad. Creo que en estos 2 años de mandato de Espadas no han sido capaces de darle la vuelta. De hecho, siguen con el macro contrato de Zoido prorrogado. Sí. Y el mandato estamos ya pasado el Ecuador y seguimos en las mismas circunstancias. Yo espero que con el nuevo con la nueva adjudicación del contrato administrativo demos un salto de calidad, porque la ciudad lo necesita. La ciudad necesita que el arbolado esté cuidado por muchos motivos, también por ornamento, por estética y también por seguridad. Insisto en que la seguridad de las personas en muchas ocasiones está en peligro por el estado del arbolado en la calle. El mobiliario urbano. ¿Cómo está el mobiliario urbano de Sevilla? Bueno, yo creo que hay que darle una pensada y hay que darle un impulso. De pronto se me ha venido a la mente el casco histórico. Y creo que es una idea que además se está asentando, el darle homogeneidad estética al centro. Creo que en ese sentido tenemos que tomar como nota y como ejemplo otras ciudades de Europa y también de España, del norte de España, por ejemplo. Estoy hablando de Vitoria. Creo que ahí podemos crecer mucho. No podemos dejarnos llevar por lo fácil y por lo barato. Tenemos que aspirar también aquí a la calidad. Y Sevilla lo merece. Sevilla es una capital que se vende sola y quizá por eso se abandonan muchos temas, como puede ser el mobiliario urbano. Si tenemos calidad, eso nos dará también ocasión para captar lo que hablábamos antes, la excelencia en el turismo. Fuente fernandina, la fuente es otra cosa que se ha perdido porque también el turismo llega y resulta que no tiene que traer un bar a beber cuando podemos tener agua también potable, muy riquísima con la que tenemos nosotros de Masesa, y a pie de calle, ¿no? Sí, bueno, lo del agua, a ver, esto vamos a otro tema recurrente también que por cierto preocupa, es un tema que está preocupando crecientemente a la población. Me refiero a los espacios públicos con agua y con sombra. También a lo mejor porque, bueno, en los últimos tiempos tenemos quizá el cambio climático está incidiendo y bueno, nos estamos dando cuenta de que esas plazas duras, de que esos espacios sin sombra, pues nos conducen a que tengamos una ciudad en muchas ocasiones inhóspita, ¿no? Ahí tenemos que poner también especial interés en propiciar espacios públicos en los que haya agua y sombra. Y me estoy acordando de lo del Marqués de Contadero, que es todo lo que no se debe hacer. Una obra con sobrecoste, que llega tarde, que llega mal, porque no se sabe ni a qué se va a dedicar el espacio, y que cualquiera que pase por allí se sorprende para mal.
pero todo el tiempo que han tenido estos vallados, al final nos encontramos con esta pista de despegue de un avión que no tiene ni un árbol, bueno, y que estaba más en un sitio emblemático de la ciudad. Pues todo eso es lo que no debe ocurrir. Mal, tarde, con sobrecoste y sin sombra y sin agua. También tiene una guerra particular ciudadana con el agua. Bueno, no, con el agua nosotros no tenemos ninguna... Bueno, por los que llevan el agua. No sé a qué te refieres. Bueno, ahí también solicitando pues, que se hagan muchas cosas, ¿no? Desde Masesa de las infraestructuras vuestras, y tú ahí intervienes y das un rapapolvo, ¿no? Y dices que, sí, bueno, que hay cosas que no se pueden hacer, que son muy ad hoc los nombramientos, y que eso no puede ser así. Bueno, nosotros intentamos mantener una cierta coherencia, ya sé por dónde vas, ahora lo capto. Sí, bueno, no era de Masesa, era el Consorcio Provincial de Aguas. Bueno, cuando yo me meto en política, una de las cuestiones que a mí me mueve es porque creo en el mérito y en la capacidad. Yo, francamente, no soporto el enchufismo, no soporto el amiguismo y el clientelismo. Yo creo que, afortunadamente, en España hay mucha gente capacitada, las nuevas generaciones están cada vez más formadas y debemos darle opción a los mejores, y sobre todo cuando estamos hablando de gestión pública. Entonces, bueno, yo creo que ya es hora que no se hagan esos trajes a medida para el amigo del partido que tenemos que recolocar. Precisamente en eso es donde tenemos que incidir. Y volvemos a lo de antes, al macro chiringuito político que significa la Diputación. Esto del Consorcio Provincial de Agua es un hijo pequeño del chiringuito grande que se llama Diputación de Sevilla. Creo que hay una parte de los políticos, sobre todo en el caso tuyo, en el caso de Espada, que es tan delicado los nombramientos, el rodearse, que es casi un pequeño búnker y donde hay un exoesqueleto, digamos, fuera del partido, y que da miedo dejar entrar a la gente, ¿no? Bueno, es muy importante rodearse de gente mejor que tú. Eso siempre. El otro día le oí a Albert Rivera una frase que además yo creo que nos lo debemos grabar a fuego todos, y es que no le debemos tener miedo al talento, tenemos que tenerle miedo a la mediocridad. Eso sí que nos debe repeler. Pero bueno, la capacidad de cualquier gestor público, en este caso un alcalde, es el intentar captar a los mejores, porque evidentemente quien gestione Tusán, quien gestione Masesa, quien gestione el Ipasán, pues deben ser personas cualificadas, y sobre todo creo que no debe prevalecer el clientelismo político o el amiguismo, debe prevalecer la cualificación. Yo creo que ahí es donde tenemos que incidir. Desde mi punto de vista, eso implica cambiar el modelo de ciudad, porque evidentemente si al final quien gestiona el Consorcio Provincial de Aguas no es un experto en política hidráulica, sino es un recolocado del partido al que de alguna manera hay que buscarle un acomodo, pues eso al final lo sufrimos los ciudadanos, los paganos, que finalmente lo que tendremos es que hacer frente a un doble gasto, a ese pseudo gestor, que al final es un político que está colocado, y al segundo, que también tenemos que pagar, porque evidentemente alguien tiene que gestionar, porque la gestión del amigo no es aceptable. Llega la época dentro de 3 días de descanso, ¿no? ¿Vas a tener descanso, Francisco Javier? ¿O a ratos? Pues yo aspiro a tener algún descanso, sobre todo porque ya ha habido algún médico que me lo ha aconsejado, que últimamente llevamos un ritmo demasiado... Y la familia también tiene que estar con la familia. Pero creo que corresponde, porque va a venir un curso político fuerte. Un curso político yo creo que ya decisivo. Tenemos que tomar cierto aire, pero al final el piloto automático y la mirada de reojo siempre está, ¿eh? Yo creo que no lo podemos, yo personalmente no lo puedo evitar ya, pero necesitamos un cierto respiro, cierto y alivio. Ya, para finalizar, unas palabras a Sevilla, a los creyentes, a los no creyentes ciudadanos. Bueno, yo simplemente decirles que Ciudadanos está aquí para intentar ofrecer a los sevillanos, a la ciudadanía en general, un proyecto político para que Sevilla funcione, que de una vez por todas salgamos de la parálisis, desde la sensatez, desde el sentido común, desde la centralidad política. Nosotros no somos sectarios y siempre vamos a intentar construir
pensando en el interés general de la ciudad de Sevilla. Creo que tenemos una inmensa oportunidad para, de una vez por todas, darle un impulso. Y yo, en este caso, como portavoz de Ciudadanos en Sevilla, me ofrezco para intentar ser vehículo de demandas ciudadanas y llevarlas al ayuntamiento, porque creo que la sociedad civil es la que tiene que tener el protagonismo. Pues, ilustrísimo señor, don Francisco Javier Villán, querido Fran, gracias por estar con nosotros, gracias por ser tan amable, por hacer un alto en el camino, y porque también hay que hablar a los ciudadanos sin prisa, de todo lo que uno piensa, sin sectarismo y sobre todo sin acritud, porque es importante que la forma de deslizarse en ese pentagrama solidario sea agradable. Fran, muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad que me he sentido muy a gusto y hemos estado aquí un ratito muy agradable y espero que se repita, que pronto volvamos a echar aquí un nuevo ratito de encuentro y nada, muchísimas gracias. Bueno, y te has encontrado en un hotel amigo. No, aquí fantástico, yo además lo recomiendo, creo que el Hotel Ceni en Triana, además yo tengo especial recuerdo porque, bueno, he estado aquí en mi anterior vida, como yo digo, en diferentes ocasiones. Es un sitio emblemático y muy recomendable. Pues buenas vacaciones, Francisco Javier Villán, y para ti, para tu familia y para todos los que te rodean, que nos veremos aquí con Chiniquito en la playa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien.